Hola a todos, hoy vamos a continuar con la parte 2 de Geometría de la Deformación y vamos a continuar viendo los tensores de deformación eh, finita lagrangiano y euleriano. Acá tenemos el tensor de deformación finita lagrangiano y acá tenemos el tensor de deformación finita euleriano. El primero es función de los gradientes de deformación material e intervienen los tensores métricos euclidianos de las respectivas transformaciones. En cuanto al tensor de deformación finita euleriano, este es función de los gradientes de deformación espacial y estos son, los tensores métricos euclidianos de las transformaciones. Estos tensores los podemos escribir en términos de los gradientes de desplazamiento, fue el trabajo que hicimos en la parte 1, y así nos queda el tensor de deformación finita lagrangiano, también llamado tensor de deformación finita de Green, y así nos queda el tensor de deformación finita de Almanzi o tensor de deformación finita euleriano. Este y este son lo mismo. Simplemente que este está dado en términos de los gradientes de deformación espacial y este está dado en términos de los gradientes de deformación, en términos de los gradientes de desplazamiento o corrimiento espacial. Y este es el mismo que este, simplemente que este está dado en términos de los gradientes de deformación material y este dado en términos de los gradientes de desplazamiento material. La formulación lagrangiana es la formulación x sub i, es una x sub i minúscula de x1, x2, x3 mayúsculas y eventualmente el tiempo. Esta es la formulación lagrangiana. Y el tensor métrico euclidiano para la formulación lagrangiana es el GPQ. Es el GPQ. Y la formulación euleriana es la que x sub i mayúscula es una x sub i de x1, x2, x3 minúsculas y el tiempo, y el tensor métrico euclidiano de la transformación o de la formulación euleriana es el HPQ. Si nosotros utilizamos el mismo sistema de referencia cartesiano, tanto para la configuración de referencia como para la configuración deformada, el tensor métrico euclidiano G sub PQ se hace igual al H sub PQ y se hace igual al delta de Kronecker, delta PQ. Entonces esto se produce cuando usamos el mismo sistema de referencia cartesiano, tanto para la configuración deformada como para la configuración de referencia. Entonces, el tensor métrico, el tensor de deformación finita lagrangiano, este queda L sub ij es 1/2 de delta PQ por la derivada de xp respecto de xi, minúscula arriba, mayúscula abajo, la derivada de x minúscula q respecto de x sub j menos delta ij. Acá P es repetido, Q es repetido. Bueno, se contrae cualquiera de ellos, da lo mismo, uno u otro, contraemos Q. Entonces, esto me queda L y J, 1/2, se contrae Q y me queda la derivada de x sub P respecto de x sub i, y ahora en lugar de Q queda P. La derivada de x minúscula P respecto de x sub J, menos delta ij, bueno, queda eso. Entonces, este es el formato para sistemas de referencia cartesianos, tanto para la configuración de referencia como para la configuración deformada. Este es entonces el tensor de deformación finita lagrangiano o tensor de deformación finita de Green.
Si miramos el tensor de deformación finita euleriano, nos va a quedar el E sub ij, que es 1/2. Ahora, G sub ij es delta sub ij, menos HPQ es delta PQ por la derivada de XP respecto de X minúscula I, la derivada de X mayúscula Q respecto a X minúscula J. Acá cerramos el paréntesis y aquí, bueno, también P es repetido, Q es repetido. Bueno, vamos a contraer igual que allá Q. Contraemos Q, entonces me queda E sub ij es 1/2 de delta I sub J menos la derivada de X sub P respecto de X sub I, la derivada de X mayúscula sub P respecto de X minúscula sub J. Y este es el tensor de deformación finita euleriano para sistemas de referencia cartesianos, tanto para la configuración deformada como la configuración de referencia. Estos tensores están escritos en forma indicial. Los podemos escribir en forma matricial. Esto en forma matricial será L igual 1/2 y esto es FC por F menos I. Este es el gradiente de deformación material traspuesto, o la matriz que representa el gradiente de deformación material traspuesto por el gradiente de deformación material menos el tensor unidad, que bueno, es la delta de Kronecker. Es decir, que la forma matricial de este es esta. Esta es la forma indicial y la forma matricial. La forma matricial de este es E igual 1/2, esto es el tensor unidad, y esto no es F, es H. Esto es H traspuesto por H. Entonces este es el tensor unidad, que es la delta de Kronecker en forma indicial. Este es el gradiente de deformación espacial. Y este es el gradiente de formación espacial, o la matriz que representa el gradiente de formación espacial traspuesta, multiplicada por el gradiente de deformación espacial. Es decir, que esta es la forma matricial de escribir este tensor, que aquí lo tenemos en forma indicial. Si queremos encontrar las componentes del tensor de deformación finita de Green, o tensor de deformación finita lagrangiano, I y J, veamos aquí, P es un índice repetido, suma de 1 a 3, es decir, que este producto se desarrolla en 3 términos. Luego de ello, I y J son índices libres, por lo tanto le damos valores a I y a J y obtenemos las componentes del tensor. Si hacemos I1, J1, obtenemos el L11. Entonces el L11 será 1/2 de la derivada de U sub 1 respecto a X1 más la derivada de U sub 1 respecto a X sub 1 más, bueno, hay que desarrollar P. Desarrollamos en simultáneo P y damos valores a I a J1. La derivada de U sub 1 respecto a X sub 1 por la derivada de U sub 1 respecto a X sub 1. Así que me queda este al cuadrado. Más la derivada de U sub 2 respecto a X sub 1, que me queda al cuadrado, más la derivada de U sub 3 respecto de X1, que me queda al cuadrado. Y el corchete cierra ahí. Esta es la componente L11. Acá lo único que podríamos hacer es vemos que este es 2 veces la derivada de U sub 1 respecto a X sub 1, pero excepto eso no podemos hacer más. Bueno, podríamos entonces, este 1/2 cancela este 2 y me queda la derivada de U sub 1 respecto a X sub 1 más 1/2 de la derivada de U sub 1 respecto a X sub 1 cuadrado. El 1/2 lo saco factor común de la derivada de U sub 2 respecto de X sub 1, todo al cuadrado, más la derivada de U sub 3
respecto de x sub 1 cuadrado. Bueno, así dando valores a i y a j, ¿sí? Dando valores en esta expresión a i y a j, encontramos, como hicimos acá, el L11, podemos obtener el L12 dando valores i1, j2, y así obtenemos las 9 componentes. Si calculamos entonces el L12, va a ser, venimos acá, un medio, acá, un medio, y 1j2, la derivada de u sub 1 respecto a x2, más la derivada de u sub 2 respecto a x1, y 1j2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, más, bueno, este suma de 1 a 3 y va a ser la derivada de u sub 1 respecto a x sub 1, ahora no es cuadrado, es la derivada de u sub 1, pero respecto de x2, más la derivada de u sub 2 respecto a x sub 1, la derivada de u sub 2 respecto a x2. Y finalmente la derivada de u sub 3 respecto a x sub 1, la derivada de u sub 3 respecto a x sub 2. Y acá tenemos entonces el L12, que va a ser igual al L21. Si consideramos pequeñas deformaciones, podemos despreciar la parte no lineal. Entonces, vengamos acá, vengamos al tensor de deformación finita de Green. Tenemos una parte lineal, que son estos dos términos, y una parte no lineal. Si trabajamos con pequeñas deformaciones, podemos despreciar la parte no lineal. Entonces, el tensor, en este caso, lo vamos a llamar con la L minúscula, y será L sub ij, y será, bueno, despreciando esta parte me queda la parte lineal. Me queda un medio de la derivada de u sub i respecto a x sub j más la derivada de u sub j respecto de x sub i. Este es entonces el tensor de deformación infinitesimal de Green. Tensor de deformación infinitesimal de Green, también llamado tensor de deformación infinitesimal lagrangiano. Como el nombre es, los nombres estos son un poco largos, a este tensor en particular, que es con el que vamos a trabajar, lo vamos a llamar simplemente tensor de Green. Cuando digamos tensor de Green, de ahora en más, nos vamos a estar refiriendo al tensor de deformación infinitesimal de Green, que es este. El mismo trabajo en pequeñas deformaciones, podemos escribir el tensor de deformación finita de Almansi, y en pequeñas deformaciones tendremos que el L y J es aproximadamente igual, casi igual al E sub ij. El E sub ij es la versión lineal, cuando despreciamos la parte no lineal, del tensor de deformación finita de Almansi. Para encontrar las componentes del tensor de deformación infinitesimal de Green, o simplemente el tensor de Green, damos valores. El L11 será I1J1, así que esto es un medio de la derivada de U sub 1 respecto a X sub 1, 1, 1, más la derivada de U sub 1 respecto a X sub 1. Esto es dos veces. Con este 2 se cancela y esto es la derivada de U sub 1 de U sub 1 respecto a X sub 1. Bueno, así el L sub 2, 2 o el L22 será un medio. Y J2, la derivada de U sub 2 respecto a X sub 2 más la derivada de U sub 2 respecto a X sub 2, lo que vemos que es la derivada de U sub 2 respecto de U sub 2. El L33, haciendo el mismo trabajo, será la derivada de U sub 3 respecto de X3.
el L12 es I1J2, será un medio de la derivada de U sub 1 respecto a X2 más la derivada de X2 respecto a X1. Y este será igual, como vemos, al L21. El L23 será un medio de la derivada de U sub 2 respecto a X3 más la derivada de U sub 3 respecto de X2. Y esto será igual al L32. Finalmente, el L31 será un medio de la derivada de U sub 3 respecto a X1 por la derivada de U sub 1, perdón, más la derivada de U sub 1 respecto de X3. Y esto es el L13. El tensor de Green, o el tensor de deformación infinitesimal de Green, o el tensor de deformación infinitesimal lagrangiano, que le hemos dado en llamar simplemente tensor de Green, es simétrico. Si representamos en forma matricial las componentes de este tensor, en forma matricial, L sub IJ es el L11, el L12, el L13, L21, L22, L23, L31, L32, L33. Esta es la forma matricial, donde, bueno, L11 lo tengo acá y acá tengo desarrolladas las expresiones. A esto lo vamos a llamar gamma 1,2, distorsión angular. A esto lo vamos a llamar gamma 2,3, distorsión angular. Y esto gamma 3,1. El gamma 1,2 es igual al gamma 2,1. Si cambiamos esto, el gamma 3,2 es el gamma 2,3 igual al gamma 3,2 y este es igual al gamma 1,3. Observemos acá, esta es la nomenclatura matemática, donde tengo 1, 2 y 3, 1, 1, 2, 2, 3, 3, bueno, acá hay índices cruzados. Observemos que en la diagonal principal se repiten los subíndices y arriba de la diagonal principal son índices cruzados y estos tres son iguales a estos tres porque este tensor es simétrico. Nosotros vamos a utilizar la nomenclatura de Timoshenko. La nomenclatura de Timoshenko X1 será X. La coordenada espacial X1 la vamos a llamar X. La coordenada espacial X2 la vamos a llamar Y. Y la coordenada espacial X3 la vamos a llamar Z, como se utiliza en ingeniería. Esto se denomina, bueno, esta es una convención, pero la nomenclatura de Timoshenko, ahora en particular, nos dice que las componentes L11, ¿sí?, que tiene doble índice, la vamos a llamar epsilon sub x. Vamos a reservar la palabra epsilon para los elementos de la diagonal principal. El L22 se va a llamar epsilon i. No se repite el subíndice porque son iguales. Y el L33 será epsilon z. El L12 será un medio, la distorsión gamma 1,2 xi. Y que esto es igual a un medio de gamma ix. El L23 será un medio de la distorsión gamma 2,3 es iz. Y por simetría, esto es un medio de gamma zi. Y finalmente, el L31 será un medio de gamma zx. Y por simetría, esto es un medio de gamma xz. Entonces, así podemos escribir en notación de ingeniería
o notación de Timoshenko, el tensor de deformación de Green, L sub ij será epsilon x en la diagonal principal, epsilon y, epsilon z. Y después acá tengo L12, que es un medio de gamma xy, este es un medio de gamma xz, este es un medio de gamma, este sí x, gamma ix, un medio de gamma iz. Y acá va un medio de gamma zx y este es un medio de gamma zi. Este es entonces el tensor de Green o tensor de deformación de Green. Pero recuerden que es el tensor de deformación infinitesimal de Green. Esto es para pequeñas deformaciones. Vamos a ver la interpretación geométrica de las componentes del tensor de Green. Para ello, consideremos una deformación plana, que no perdemos generalidad, así que consideremos un elemento cuyos extremos son A, B, C y D, un elemento plano que puede ser cuadrado, puede ser rectangular, antes de la deformación. Esto en un contexto de un sistema X e Y, y consideraremos a la deformación como la combinación de una traslación como cuerpo rígido de este elemento más una distorsión angular. Observemos que este elemento es diferencial. Este lado mide diferencial de X, este lado mide diferencial de Y. Entonces, repito, vamos a considerar al estado de deformación en torno al punto A, el punto de interés es el punto A, como una traslación como cuerpo rígido. Entonces, en una traslación, esto hace esto. O sea que A se va a A', B se va a B', C va hasta C' y D va hasta D'. Más una distorsión angular. Entonces ahora generamos una distorsión angular en el elemento. Entonces B' ahora se va a B segunda, C' se va a C segunda, D' se va a D segunda y A' coincide con A segunda. Este es el corrimiento U, el punto de interés es A, es el corrimiento en la dirección de X, lo vamos a llamar U. Y al corrimiento en la dirección de Y lo vamos a llamar B. En notación de Timoshenko, U1 será U, U2 será B y el corrimiento U3 en la dirección de Z lo vamos a llamar W. Entonces acá tengo para el punto A el corrimiento U y el B. Esta distancia en vertical entre D y D' es la derivada en X de B diferencial de X. Y la distancia horizontal de D' a D segunda es D de X, ahora de U, que varía su por diferencial de X. Lo mismo acá, la distancia entre B' y B horizontal es D de I de U diferencial de I, y la distancia vertical entre B' y B es D de I de B diferencial. AD es diferencial de X y A' de', como fue un corrimiento como cuerpo rígido, sigue siendo diferencial de X. O sea que A' de' es diferencial de X. Ahora, A' de segunda vamos a llamarlo diferencial X', que es ya
una distancia distinta diferencial de x. Vamos a definir a epsilon x como diferencial de x' menos diferencial de x, y esta diferencia referida a diferencial de x. Este es el concepto de deformación específica lagrangiana. Acá yo puedo partir la regla fraccionaria, distribuir el denominador y me queda diferencial de x', diferencial de x, menos 1. Paso este 1 al otro miembro y despejo diferencial de x'. Diferencial de x' será 1 más epsilon x diferencial de x. Acá puedo tomar cuadrado a ambos miembros y diferencial de x' al cuadrado será 1 más epsilon x al cuadrado diferencial de x al cuadrado. Bien, este es el elemento variado, el diferencial de x variado. Ahora vengamos acá. Fíjense que yo puedo conformar un triángulo rectángulo entre A', prolongar de' hasta la vertical con d segunda, y tengo un triángulo rectángulo donde un cateto es diferencial de x más esta distancia, y el otro cateto es esta distancia, y la hipotenusa es diferencial de x'. Entonces, como aplicando Pitágoras, la hipotenusa es diferencial de x', la hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado. Entonces el cateto que está horizontal es diferencial de x más esto que está acá, la derivada de u respecto de x diferencial de x. Este es el cateto que está horizontal, y el cateto que está vertical es esto. Más la derivada de b respecto de x diferencial de x al cuadrado. El diferencial de x puede salir factor común. ¿Cómo? Bueno, como diferencial de x al cuadrado de 1 más de u de x al cuadrado más de b de x al cuadrado. Desarrollo al cuadrado este binomio. Entonces esto es diferencial de x al cuadrado, 1 más 2 la derivada de u respecto de x, más la derivada de u respecto de x al cuadrado, es el cuadrado del binomio. Ahora sumo este, más la derivada de b respecto de x al cuadrado. Y el corchete que toma todo. Como acá observemos, ¿sí?, que esto es diferencial de x' al cuadrado, y aquí tengo diferencial de x' al cuadrado. Por lo tanto, puedo igualar segundos miembros. Igualo el segundo miembro de este con todo esto. Entonces, igualo este segundo miembro de diferencial de x' con este segundo miembro que es diferencial de x' al cuadrado. Y acá de paso desarrollo el cuadrado de este binomio. Entonces es 1 más 2 epsilon x más epsilon x al cuadrado por diferencial de x al cuadrado, igual todo esto, diferencial de x al cuadrado, abro corchete, 1 más 2 la derivada de u respecto de x más la derivada de u respecto de x al cuadrado más, esta es la derivada de b, este b, más la derivada de b respecto de x al cuadrado. Nosotros vamos a trabajar en pequeñas deformaciones, por lo tanto vamos a despreciar el cuadrado de este cuadrado, vamos a despreciar este cuadrado, son términos de segundo orden, y acá del mismo orden es este y lo despreciamos.
este y este se cancelan y me queda 1 más 2 epsilon x igual 1 más 2 la derivada de u respecto de x. Cancelando el 1, cancelando el 2, me queda que epsilon x es la derivada de u respecto de x. Nosotros ya teníamos este resultado, ¿sí? Lo obtuvimos matemáticamente, pero ahora conceptualmente venimos acá, ¿sí? Y la deformación específica en x, que es el epsilon x, es el diferencial de x', ¿sí? Esta longitud a' de segunda menos la longitud sin deformar y referido todo a la longitud no deformada. Esto es el concepto de deformación específica lagrangiana. Si repetimos este análisis para las otras direcciones, tendremos que el epsilon i será la derivada de b respecto de i y que el epsilon z será la derivada de w respecto a z. Entonces tenemos los tres elementos de la diagonal principal del tensor de Green. Ahora acá vamos a observar lo siguiente. En el corrimiento como cuerpo rígido, AD es paralela a A' de prima, pero en la distorsión angular acá aparece un ángulo que vamos a llamar alfa y acá aparece otro ángulo que vamos a llamar beta. La distorsión angular será la suma de los ángulos alfa más beta. Entonces, la distorsión angular gamma xi será alfa más beta. Como estamos en pequeñas deformaciones, a alfa lo puedo aproximar como la tangente de alfa, a beta lo puedo aproximar como la tangente de beta. Y la tangente de alfa, si venimos acá, la tangente de alfa lo vamos a aproximar como este cateto, que lo tengo acá, dividido, bueno, vamos a despreciar esta parte, dividido diferencial de x. Entonces me va a quedar la derivada de b respecto de x por diferencial de x, dividido diferencial de x. Entonces este es la derivada de b respecto de x por diferencial de x, dividido diferencial de x. Bueno, y el otro me va a quedar la derivada de u respecto de i por diferencial de i, dividido diferencial de i. Así, sustituyendo, el gamma xi me va a quedar la derivada de u respecto de i más la derivada de b respecto de x. Bueno, las distorsiones para las otras direcciones serán el gamma y z será la derivada de b respecto de z más la derivada de w respecto de i. Y el gamma zx será la derivada de u respecto de z más la derivada de w respecto de x. Y acá tenemos las componentes de distorsión angular. Vamos a escribir entonces el tensor de Green y ya cuando escribimos todo en notación de Timoshenko, vamos a llamarlo epsilon sub ij y será epsilon x, un medio de gamma xi, un medio de gamma xz, primer fila. La segunda fila es un medio de gamma y x, epsilon i, un medio de gamma y z. Y la tercera fila es un medio de gamma zx, un medio de gamma zi, epsilon z. Ahí tenemos entonces el tensor de formación infinitesimal de Green, o tensor de formación infinitesimal lagrangiano, o simplemente tensor de Green en su forma matricial.
Acá tenemos entonces el tensor de Green en forma explícita. El tensor de Green tiene 6 componentes distintas. Como es simétrico, este es igual a este es igual a este y este es igual a este. Entonces están los 3 elementos de la diagonal principal más 3. Son 6 componentes. Si son conocidas las 6 componentes del tensor de Green y queremos encontrar las componentes del vector corrimiento, que son U, V y W, tenemos un problema indeterminado, porque tengo 6 ecuaciones y 3 incógnitas. Saint-Venant resuelve este problema prescribiendo las condiciones de compatibilidad de deformación. Escribimos las componentes del tensor de Green, L sub ij, un medio de U sub i, j más U sub j, i, recordando que la coma es la derivada. Si nosotros utilizamos la nomenclatura explícita para la derivada, ¿no es cierto? Esto es un medio de la derivada de U sub i respecto a x sub j, más la derivada de U sub j respecto a x sub i. Se sustituye el operador de derivada por la coma. Entonces, así podemos escribir, bueno, es lo mismo el tensor de deformación de Green. Ahora la operación que hacemos es derivar respecto de K y de L, es decir, hacemos L sub ij, KL. Entonces derivo en el segundo miembro, esto es un medio de U sub i, JKL, más U sub j, i, que ya está, KL. Ahora cambio las posiciones. Cambio las posiciones. Estas dos las pongo aquí y estas dos las pongo aquí. Entonces me va a quedar L sub KL, sub IJ, entonces un medio. Bueno, donde dice IJ dirá KL y donde dice KL dirá IJ. Entonces esto es U, I, J, es K, L, KL, IJ, más U, JI, LK, LK, KL y J. Bueno, ahora cambio los extremos. La J por la K y la K por la L. Acá las dos. Y ahora solo la J por la K. Entonces esto es L. Donde dice L va la J. J, L, I, K. Igual. Un medio de U. Donde dice K dirá J. Bueno, ahí dice K, acaba de decir J. Entonces esto es U sub K, U sub J, donde dice L sigue diciendo L, donde dice I sigue diciendo I, donde dice J dirá K, más U, donde dice L sigue diciendo L, donde dice K dirá J, acá va la coma, donde dice IJ y queda, y donde dice J es K. Y el último, ahora combinamos los dos. Estos dos vienen acá y estos dos van allá. Entonces acá me queda L sub I, K, JL, JL. Y esto es un medio de L sub I, K, JL, más L sub K, I, JL. Bueno, ahora lo que se hace es sumar este más este y restarle este y este. Es decir, hacemos, vamos a hacerlo acá, hacemos 1, 2, 3, 4. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer 1 más 2 menos 3 menos 4. Entonces hacemos
L sub I J, coma, KL más L, KL, coma, sub IJ, ¿sí? IJ menos LJL, LJL, coma, IK menos el último, LIK, coma, JL igual a 0. Estas son 81 ecuaciones, 81 ecuaciones, pero de estas 81, 6 son independientes. 6 son independientes. Así que esas 6 las vamos a escribir en nomenclatura de Timoshenko. Vamos a hacer aquí. Y estas son la derivada segunda respecto de x respecto de y de gamma xy igual la derivada segunda respecto de x dos veces de epsilon y más la derivada segunda respecto de y dos veces de epsilon x. Esta es la primera. La segunda es la derivada segunda respecto de y respecto de z de gamma y z igual la derivada segunda de y dos veces de epsilon z más la derivada segunda en z dos veces de epsilon y. La tercera es la derivada segunda respecto de z respecto de x de gamma zx, y esto es la derivada segunda en z dos veces de epsilon x más la derivada segunda en x dos veces de epsilon z. Estas son las tres primeras. Después la cuarta tiene otra forma y es d de x de menos d de x de gamma y z más d de y de gamma xz más d de z de gamma xy, y esto es igual a dos veces la derivada segunda respecto de y respecto de z de epsilon x. Bueno, y ahora se van rotando los índices como arriba. Ahora esta es d de y. Esto queda parecido, el signo menos pasa a la segunda posición, pero los términos son los mismos. D de x de gamma y z, el signo menos viene acá, d de y de gamma xz más d de z de gamma xz. Igual, dos veces la derivada segunda, ahora es en z y en x de epsilon y. Y la última es d de z, fíjense, d de x, d de y, d de z. Ahora el signo menos va al tercero. Esto es d de x de gamma y z más d de y de gamma xz menos d de z de gamma xz. Igual, dos veces la derivada segunda respecto de x respecto de y de epsilon z. Estas son las 6 ecuaciones diferenciales de compatibilidad de deformación o ecuaciones de compatibilidad de Saint-Venant. Vamos a estudiar el campo de deformación más sencillo, que es el de extensión simple. Extensión simple. El campo de extensión simple se escribe como x minúscula 1 igual 1 más beta x1
x minúscula 2 es x mayúscula 2 y x minúscula 3 es x mayúscula 3. Las x minúsculas son las coordenadas espaciales, las x mayúsculas son las coordenadas materiales. La transformación inversa, en este caso, bueno, es muy sencilla. X1 es igual a x1 dividido 1 más beta, x2 es x2 y x3 es x3. Ahí tenemos la inversa. Bueno, esta es la formulación lagrangiana, esta es la formulación euleriana, si lo queremos pensar de esa manera. El corrimiento, el U sub K, se escribe como X configuración deformada menos configuración de referencia. Entonces, a partir de esto, calculamos índice libre. Bueno, si vale 1, el U sub 1. El U sub 1 será X minúscula 1 menos X mayúscula 1. X minúscula 1 está acá. Entonces esto es 1 más beta por X1 menos X1. Si hago la distributiva, esto es X1 más beta X1 menos X1. O lo que es lo mismo, beta X1. Ese es el corrimiento U sub 1. El corrimiento U sub 2 es X sub 2 menos X sub 2. Bueno, si venimos acá, claramente esto es 0. Y U sub 3, que es X3 menos X3, si son iguales, como en el caso anterior, esto es claramente 0. Las componentes del gradiente de deformación, f, en forma explícita, son la derivada de x1 respecto a x1, la derivada de x1 respecto a x2, la derivada de x1 respecto de x3. La segunda fila es la derivada, ahora es x2 respecto a x1. El numerador es minúscula, el denominador es mayúscula. La derivada de x2 respecto de x2, la derivada de x2 respecto a x3. Y la tercera fila es la derivada de x3 respecto a x1, la derivada de x3 respecto a x2 y la derivada de x3 respecto de x3. Bueno, la derivada de x1 respecto de x1, venimos acá, la derivada de x1 minúscula respecto a x1 mayúscula es 1 más beta. Entonces este es 1 más beta. La derivada de x1 respecto de x2 no depende de x2, x1, ni depende de x3, así que 0, 0. Es simétrico, así que este es 0. La derivada de x2 respecto a x2 da 1, porque son iguales. Este es 0. x3 no depende ni de x1 ni de x2, entonces esto es 0. Y x3, la derivada de x3 minúscula respecto a x3, al ser iguales, vale 1. Entonces acá tengo el gradiente de deformación material. Vamos a ver qué produce esta transformación, aunque ya el título lo sugiere. Vamos a dibujar una configuración de referencia, un cuadrado. Este cuadrado lo vamos a dividir para... Este será x1 y este es x2. Esto es 0, 1, 2, 3, 4, un cuadrado. 1, 2, 3, 4. Entonces, esta la vamos a llamar configuración de referencia. Configuración de referencia.
Y vamos a ver la transformación, esta, que es de extensión simple, ¿a qué nos lleva? Vamos a la configuración deformada, la vamos a dibujar acá, donde la configuración deformada, bueno, vamos a ver qué es, esto es x2 minúscula y esto es x1 minúscula, acá es x1 mayúscula, acá x2 mayúscula. Aquí tenemos la transformación. Vamos a ver este lado de este elemento, vamos a poner letras, vamos a poner letra A este B, a este C y este punto D. Esto es un cuadrado, A, B, C, D, A. Vamos a ver la línea AB en qué se transforma en la configuración deformada. Fíjense que la línea AB, todos los puntos de la línea AB tienen un único X, que es, bueno, 0. ¿Sí? Entonces, si yo vengo acá, X multiplicado por esto me da 0. El X1 va a ser 0. Es decir, que esa línea no va a tener corrimiento en X. X2 se va a mantener constante, X3 se va a mantener constante. Acá X3 no cuenta porque estamos en el plano, o sea que X2 se va a mantener constante. O sea que cualquiera de estos puntos en la configuración deformada se va a mantener exactamente en los mismos puntos. Entonces, esto más o menos por ahí, este es B' y este es A', y se va a mantener ahí. La línea AB se va a mantener ahí. Y esta es la configuración deformada. Vamos a ver qué pasa con la línea CD, que es esta. La línea CD es esta. La línea CD tiene un X1 que vale 4. Si pongo 4 acá, vamos a asumir un valor numérico para beta. Consideremos el valor de beta 0,5. Consideremos beta 0,5. 1 más 0,5 es 1,5 este paréntesis. 1,5 por 4, ¿sí? Que es la coordenada x1 de esta línea, me da 6. Entonces, tomando estas mismas unidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, la línea va a parar acá. Esto es C' y esto es D'. Es decir, que la línea CD va a parar allá, donde esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va a parar a 6. Las líneas horizontales, ¿sí?, se van a mantener paralelas a sí mismos porque tengo extensión únicamente en la dirección de X. Vamos a ver la línea central de este elemento. La línea central tiene, todos los puntos de la línea central tienen un X1 igual a 2. Si yo me vengo acá, pongo 2, 1,5 me da 3. Es decir, que la línea central va a venir a parar acá. ¿Sí? Bueno, esta primera línea va a parar acá y la otra línea va a parar ahí. La línea central se mantiene porque no hay corrimiento en X2, los X2 son constantes. Entonces la extensión simple, ¿sí?, esta transformación, hace una extensión uniforme, en este caso en la dirección de X. Lo que se puede hacer es superponer los dos. Si superponemos los dos estados, lo vamos a hacer acá. Si superponemos los dos estados, acá tengo la configuración de referencia que la vamos a poner en punteado. Esto es X2, perdón, esto es X1. Este es X1. Este es X1 que coincide, lo hago coincidir con X1. Y este es X2 que lo hago coincidir con X2. Entonces, este es el punto A,
Este es el punto B, este es el punto C y este es el punto D. Lo único que hago es poner los dos en el mismo dibujo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces acá está, más o menos, bueno, por acá. Algo así. Entonces en 3 está la línea central, acá está la primera línea, la tercera línea y las horizontales se mantienen. Y este es C' y este es D'. Por ejemplo, yo quiero calcular el corrimiento de C. El corrimiento de C. Es decir, el corrimiento de C es U1 para C. Entonces, venimos acá, U1, vimos que es beta x1. Beta es 0,5 y la coordenada x1 del punto C es 4. 3, 4. Es 4. 4 por 0,5 es 2. O sea, este corrimiento es 2. Vamos a ver una recta que una este punto con este punto. Esa recta, este es el punto medio. ¿Esta recta en qué se transforma? En la configuración deformada. En la configuración de referencia, esta recta la podemos escribir, vamos a escribirla acá. En la configuración de referencia, x2, ordenada, acá tenemos 1, pendiente positiva, y la pendiente positiva será esta distancia, que es 3, dividido esta distancia, que es 1,5, esto da 2, por x1. Es decir, que x2 es 1 más 2x1. Esta es la ecuación de esta recta. Para ver en qué se transforma en la configuración deformada, sustituyo las coordenadas materiales por las espaciales. ¿Sí? Sustituyo donde dice x2 por x2 minúscula, que son iguales en este caso. Donde dice x1 por este segundo miembro. Entonces, vamos a hacerlo aquí, en rojo. Entonces, donde dice x2 es x2 minúscula porque son iguales. Esto es 1 más 2, que es la pendiente, y donde dice x1 lo sustituyo en función de las coordenadas espaciales. x1 dividido 1 más beta. Recordando que beta estamos trabajando con 0,5. Esto me queda que x2 es 1 más 1 más 0,5 es 1,5. 1,5, 3 medios, 4 tercios de x1. Esta recta es la recta en la configuración deformada. Y esa recta va a ser el punto 1, ya hemos visto que al estar en A'B' se queda ahí. Y este punto, vamos a llamarlo ABCDE. El punto E, podemos calcular el corrimiento del punto E y después unimos los puntos o directamente esa es la recta. Podemos hacerlo de las dos formas y más también. Calculemos el corrimiento de E. El punto E, el corrimiento es beta x1, es decir, que el corrimiento de E es 0,5 por 1,5, 0,75. Entonces, 0,75 a partir de 1,5, 0,75 va a parar acá. En realidad va a quedar centrado en este cuarto. Y esa es la recta. Este es E'. Entonces, esta recta es, bueno, es esta. ¿Sí? Y esta recta es esta. En eso se ha transformado. Si vamos a este gráfico,
en donde superponemos ambas configuraciones, tenemos esta 1,5. Esta es la recta en la configuración de referencia y en la configuración deformada, en la mitad va a parar ahí, este C'. En eso se transforma la recta dada en la extensión simple. Sea la misma configuración de referencia en la extensión simple que estamos trabajando, pero tengamos un triángulo ABC. ¿Sí? A se encuentra, como está indicado aquí, el punto C está entre medio de estos dos y BC es una línea recta. Entonces, para encontrar cómo se transforma este triángulo en la configuración deformada, yo puedo llevar los 3 puntos. Puedo llevar los 3 puntos, bueno, y unirlos. Esa es una forma. Y la otra es transformar la ecuación de esta recta en la ecuación deformada. Si lo hacemos por puntos, fíjense que el punto A, tanto el punto A y el punto B, ya sabemos que en la extensión simple va a haber un corrimiento horizontal únicamente. Entonces vemos el A. El A tiene un X, que es 1, un X1, que es 1. Una configuración deformada, que si venimos acá, ¿sí? 1, seguimos con beta 0,5, esto es 1,5. Por 1, el X1 minúscula es 1,5. El corrimiento horizontal, vimos que es beta X1. Para el punto A, beta es 0,5, esto es 1, así que el corrimiento U1 es 0,5, que es lo que tenemos aquí. Bueno, lo mismo sucede para el punto B, porque el punto B tiene las mismas coordenadas en la dirección de X1. Entonces, A' se encuentra en 1,5. Este es 1 en las unidades originales, así que 1,5 está aquí. B tiene la misma coordenada, se mantiene en la horizontal. ¿Qué pasa con C? C tiene una coordenada X1 que es 2,5, o sea, esto, intermedio entre estos dos, 2,5. Entonces, con la coordenada en la configuración de referencia 2,5, la configuración deformada, venimos acá, ponemos 2,5, 1 más beta, que es 0,5, ¿sí? Y me da los 3,75, esta cuenta, que es la configuración deformada para el punto C. El corrimiento horizontal, ya hemos visto que es beta X1, beta es 0,5 y X1 es 2,5, así que el corrimiento es 1,25. El corrimiento de C' respecto de C, eso es el corrimiento, es 1,25. Entonces ahí tenemos la configuración, en que se transforma el triángulo en la configuración deformada. Si queremos ver esta recta escrita en la configuración de referencia es 13 tercios menos 4 tercios por X1, pendiente negativa, estamos viendo. Bueno, si sustituyo donde dice X2 y X1, sustituyo por estos segundos miembros, encuentro en este caso también va a ser una recta en la configuración de referencia. Entonces lo hacemos aquí. Entonces X2, observen que es igual, X2 mayúscula es igual a X2 minúscula, así que X2 minúscula igual 13 tercios, no hay nada que hacer, el negativo no hay nada que hacer, 4 tercios. Donde dice X1, pongo X1 minúscula dividido 1,5, recordando que beta es 0,5. Entonces esto es X1 es 1,5, y 1,5 es 3 medios. Bueno, esto me dice que X2 es 13 tercios menos 8 novenos de X1. Entonces, bueno, esto también es una recta. Y esta recta es la recta en la configuración deformada. Esta es 13 tercios menos 8 novenos
de x1. Esto es x2, es esa recta. La recta vertical se mantiene vertical, pero con las nuevas coordenadas, y la recta horizontal, bueno, se mantiene horizontal, sin cambios, salvo que se extiende. Si tenemos en la configuración de referencia una circunferencia de radio 1,5 que pasa por los puntos A, bueno, B, C y D, donde A es 0,5 y aquí 2 unidades. Entonces, podemos ver dónde van los puntos A, B, C y D y después podemos tomar la ecuación de la circunferencia y ver en qué se transforma. Entonces, veamos el punto A. Para el punto A, x1 es 0,5. Tiene coordenadas x2, que es 2. Entonces, va a haber en la extensión simple un corrimiento únicamente en la dirección horizontal. En la dirección vertical ya hemos visto que se va a mantener constante. Entonces, la x1 minúscula, venimos acá, entonces es 1 más beta, seguimos con beta 0,5, 1 más 0,5, este paréntesis da 1,5. Y x1 es 0,5. Entonces, es 0,5 por 1,5 es 0,75. Y si queremos el corrimiento U1 es beta 0,5 por x1, esto me da 0,25. Es decir, que el punto A se va a la prima, que es 0,75. Bueno, estaría un poquito más atrás. Bueno, lo mismo podemos hacer para el punto B, para el punto C y para el punto D. ¿Sí? Acá podemos seguir aclarando que x2, ¿sí? En la transformación sigue siendo x2. Así que esto es x2 sigue siendo 2. En consecuencia, el corrimiento U sub 2, que es x2 menos x2 minúscula menos x2 mayúscula, bueno, va a ser, en extensión simple, va a ser 0. Podemos llevar, ¿no es cierto?, los puntos de esta forma, como hicimos para A, para B, para C y para D, y marcarlos en la configuración deformada. Ahora, claro, vamos a ver qué une a estos puntos. Entonces, para ver qué une esos puntos, escribimos la ecuación de esta circunferencia en la configuración de referencia. Entonces, es una circunferencia con centro en 2, 2. Entonces, esto es x1 menos 2 al cuadrado más x2 menos 2 al cuadrado igual el radio al cuadrado. Radio al cuadrado. Bueno. El radio es 1,5, entonces esto es 1,5 al cuadrado. Acá lo que podemos hacer es expresar x1 y x2 de acuerdo a la transformación en términos de las coordenadas espaciales. Entonces, donde dice x1 dirá x1 dividido 1 más beta. Entonces será x1, recuerden que beta es 0,5, así que esto es 1,5 menos 2 al cuadrado más x2 mayúscula es x2 minúscula menos 2 al cuadrado igual 1,5 al cuadrado. Desarrollando este cuadrado de este binomio, desarrollando el cuadrado de este binomio, nos da bueno, desarrollando los cuadrados y haciendo unas operaciones, nos da x1 al cuadrado más 2.25
x2 al cuadrado menos 6x1 menos 9x2 más 12.94 igual a 0. Y esta es la ecuación de una elipse. Esta es una elipse. O sea, esta que tenemos aquí es una elipse. De esta circunferencia en la extensión simple se nos ha transformado en una elipse. Vamos a calcular el tensor de Green para la extensión simple. Cuando decimos el tensor de Green, vamos a calcular el tensor de deformación finita de Green o tensor de deformación finita lagrangiano. Para ello, sabemos que lo podemos escribir en términos de los gradientes de deformación o los gradientes de corrimiento. Vamos a escribirlo en el primer formato. L sub ij es un medio de la derivada de x sub k respecto de x sub i por la derivada de x sub k respecto de x sub j. Los numeradores, ya sabemos, son en este caso minúsculas y los denominadores son mayúsculas. Menos delta ij delta de Kronecker. Bueno, acá tenemos, dentro del paréntesis, tenemos el índice repetido k, suma de 1 a 3. Entonces, L sub ij será un medio. La derivada de x1 respecto a xi por la derivada de x1 respecto a x sub j. Lo estamos escribiendo entonces al tensor de Green en términos de los gradientes de deformación, más la derivada de x sub 2 respecto a x sub i por la derivada de x sub 2 respecto a x sub j, más la derivada de x sub 3 respecto a x sub i por la derivada de x3 respecto a x sub j, menos delta ij. Ahora, tanto en el segundo miembro como en el primer miembro tengo índices libres. Por lo tanto, tengo que darles valores de 1 a 3, conformando las 6 componentes, que por simetría serán 6. Entonces, el L11 es I1J1. Entonces, esto es un medio. Fíjense, la derivada de x1 respecto de x1, la derivada de x1 respecto de x1, bueno, al cuadrado, más la derivada de x2 respecto de x1 al cuadrado, más la derivada de x3 respecto de x1 al cuadrado. 1, 1. Cuando la delta de Kronecker I es 1, J es 1, sabemos que vale 1, menos 1. Entonces, ahí tenemos. Bueno, acá tengo el campo de deformación. La derivada de x1 respecto de x1 es 1 más beta. Entonces, L11 es un medio. Esta derivada, la derivada de x1 minúscula respecto a x1 mayúscula, es claramente 1 más beta. Esto es 1 más beta. Está elevado al cuadrado, La derivada de x2 respecto a x1, fíjense que x2 no depende de x1. Así que en este caso, extensión simple es 0. Este término es 0. La derivada de x3 respecto a x1 también es 0, porque x3 no depende de x1. Entonces me quedo, hay un 1 menos 1. Esto es un medio, acá hay un cuadrado de un binomio, que es 1 más 2 beta, más beta cuadrado menos 1. El 1 se cancela y esto me queda, bueno, queda como está. Un medio de beta, un medio, y beta sale factor común de 2 más beta. Este es el L11. El L22 será, venimos acá.
Fíjense que el L22 tengo que poner I2J2, I2J2. Entonces, cuando derivo a x1 respecto de, vamos a escribirlo, va a quedar 1/2 de la derivada de x1 respecto los dos de x2 al cuadrado más la derivada de x2 respecto de x2 al cuadrado más la derivada de x minúscula 3 respecto de x mayúscula 2 al cuadrado menos 1, la delta de Kronecker y j iguales, en este caso a 2, da 1. Bueno, x1 no depende de x2, x1 no depende de x2, así que este es 0. x2, si lo derivo respecto de x2, da 1. Así que 1 al cuadrado, 1. Y x3 no depende de x2. x3 no depende de x2. Así que, ¿qué me quedó? Acá me quedó 1/2. Esto me quedó 1 al cuadrado es 1. Menos 1. Esto da 0. El L22 es 0. El L33 va a ser similar, también me va a dar 0. Y si calculamos el L12, el L12 será 1/2. Venimos acá. El L12 y 1J2, y 1J2, y 1J2. Y el delta de Kronecker, cuando son distintos, esto es 0. Entonces es 1/2 de la derivada de x1 respecto de x1 por la derivada de x1 respecto de x2, más la derivada de x2 respecto a x1 por la derivada de x2 respecto de x2, más la derivada de x3 respecto de x1 por la derivada de x3 respecto a x2. El delta de Kronecker es 0. Bueno, acá ya vemos lo siguiente. x1 no depende de x2, así que esta es 0. x2 no depende de x1, así que esto ya es 0. Y x3 tampoco depende de x1, así que esta es 0. Así que el L12 es 0, el L21 es 0, y son todos 0 los subíndices cruzados. 1,3, L31, L23, L32 igual 0. Entonces, el tensor de deformación de Green tiene esta única componente distinta de 0. Hoy hemos visto que el tensor de Green en forma matricial lo podemos escribir como L igual 1/2 de F traspuesto por F, donde F es el gradiente de deformación material, menos el tensor unidad. El gradiente de deformación material lo calculamos hoy también para la extensión simple, así que esto, el L, lo vamos a escribir como 1/2. El gradiente de deformación material traspuesto, cambiamos filas por columnas, ¿no es cierto?, respecto del gradiente de deformación material, y bueno, quedan iguales, 1 más beta, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Este es el traspuesto, que es igual al mismo, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Este es el gradiente de deformación material, este es su traspuesto, menos el tensor unidad, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Bueno, no tengo ya mucho espacio aquí, pero acá se puede comprobar. Acá este 1/2 multiplica a todo este paréntesis. Es decir, que este 1/2 multiplica a toda esta operación. Multiplica toda esa operación. Bueno,
Acá, si hacemos este producto matricial, después le restamos aquella matriz, el resultado es L, me va a quedar un medio de 1 más beta, como pueden comprobar ustedes, menos 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, igual que hoy. Bueno, entonces este es el tensor de Green para la extensión simple.